La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir el significado de lo que es el túnel oscuro, el túnel de las tinieblas. Mucha gente ha tenido sueños, incluido yo, en donde, déjenme platicarles el sueño. Yo estoy en un sueño, el Señor me mostró. Yo ando como por una avenida, ando en una bicicleta, jugando, divirtiéndome. Entonces, en la medida que voy haciendo cruising, que voy jugando, no se mira que yo ande así como yendo a trabajar, no, ando jugando. Eso lo sé en el sueño. Y de repente soy tomado y alguien me agarra y empiezo a ser llevado primero por esta mano que me toma y voy pedaleando cada vez más rápido a un punto en donde pues ya no puedo, las revoluciones, mis pies no alcanzan a dar tantas revoluciones. Entonces eventualmente pues dejo de pedalear, abro los pies y eventualmente me eleva y entonces paso por un túnel muy oscuro. Y del otro lado, cuando llego al otro lado, cuando me llevan al otro lado, aparece delante de mí así como una ladera de una montaña. Y el paisaje, hagan de cuenta para las personas, vamos a decir, de mi edad, que llegamos a mirar la televisión de blanco y negro, es como si yo estoy viviendo en una vida en blanco y negro, perdón, y de repente, cuando estoy del otro lado y paso el túnel oscuro, el paisaje que veo, como les digo, es un valle, pero veo la ladera de una montaña. Hagan de cuenta que son los colores que ahorita ya podemos mirar en las pantallas que tenemos, las más sofisticadas, y aún más todavía. Entonces imagínense de yo estar mirando, por decirlo así, esa es la forma de que yo lo puedo explicar, de yo mirar blanco y negro y de repente miro todos estos colores que sobresalen en este mundo. Pues mi primera reacción fue ¡wow! ¡Qué bonito está aquí! O sea, agradable a los ojos, agradable al cuerpo. Y lo que observé también es de que las flores recibían una luz y en donde esta luz le daba vida a las flores y las flores tenían vida y cantaban las flores. Cantaban, o sea, tienen una felicidad que yo puedo ver la felicidad a través de sus... No es de que tengan rostros pintados, sino que simplemente lo pude captar. No son las florecitas esas que hay en Disneylandia que tienen caritas y se agarran cantando. No. Es algo sobrenatural, algo que está vivo, que uno lo puede detectar, la felicidad en esas flores. Y miré un campo muy grande de girasoles, Entonces, pues yo digo, yo me quedé pensando y yo digo, bueno, el Señor me está mostrando cómo es que voy a morir. Entonces, obviamente, el mirar el otro lado, eso a mí vamos a decir, me ayuda, y lo tengo en mente, de que estar del otro lado es estar mucho mejor que estar aquí. Pero hace unos días el Señor me reveló en su palabra, estudiando su palabra, que en realidad, hermanos, o sea, yo ya estoy en ese lugar. No es de que voy para allá, no, ya estoy en ese lugar.
Ah, en otro sueño, en otro sueño, y de hecho esto es esta mañana. Obviamente Dios va delante de nosotros. Yo ayer les decía, en el estudio que hice ayer, en relación a la alegoría de la salvación, que iba a compartir en relación a las tinieblas, y esta mañana estaba yo escuchando palabra de Dios en relación a una predicación, y en esta predicación sale un versículo que sobresale en relación a las tinieblas también. Entonces, vamos a decir que a la par de lo que yo pues les voy a compartir. Entonces dije, lo voy a agregar en el estudio que he estado haciendo en relación al abismo, en relación a las tinieblas. Entonces, en este sueño que yo tuve, también fue otro sueño, en donde yo estoy, a ver si me acuerdo de todo el sueño, yo estoy en un lugar y de repente el Señor me lleva a un lugar que también es un lugar muy hermoso, vamos a decir el paraíso, pero yo soy como una gacela, soy como uno de estos animales, un impala, una gacela, estos animales que brincan, esos que parecen que son venaditos, no sé, o sea, y yo ando brincando. Entonces, eso lo entendí. Esa es mi vida, hermanos, desde hace como 10 años. Yo soy ese venadito, soy ese impala que anda gozoso porque yo antes, ya sea que cojeaba o estaba paralítico o lo que sea, y ahora puedo no solamente caminar, correr, sino puedo brincar. Entonces, también viendo un programa en relación a los animales felinos, estaba yo mirando los animales que corren más rápidos, los chiras. Estaba yo mirando cómo estos animales que brincan, los impalas están brincando y los chitas se les quedan viendo. Entonces el biólogo, el que está haciendo, está compartiendo su estudio en relación a los animales, es como diciendo, mira, ni se te ocurra perseguirme a mí porque mira, yo puedo brincar mucho, y ahí el Señor me dijo, así son los demonios andan viendo quién cojea, el demonio anda viendo quién está paralítico y sobre ellos se van. O sea, obviamente yo ya sé que el Señor hace muchos años, el Señor me mostró esto, que la naturaleza, y está en la palabra de Dios, Romanos 1, la naturaleza habla, esta que podemos ver, la naturaleza física que podemos ver, nos habla de la naturaleza celestial. Entonces, todo va de la mano. Entonces, esta mañana predicaba en relación a cuando Pedro hacen el Dios por mano de Pedro y Juan, cuando hacen un milagro, que está una persona paralítico pidiendo, donde le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y se levanta, y esta persona, pues una persona que está paralítica, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues va a querer caminar, correr, brincar, pues eso es Y ahí cuando lo escuché, me acordé también de esto, el Espíritu me lleva a todos estos pasajes. Hermanos, en pocas palabras, el Señor es quien nos lleva de las tinieblas a la luz. Ahora, nosotros podemos andar en un lugar en blanco y negro, donde miramos, pensamos que miramos bien, pero no sabemos que hay algo mucho mejor del otro lado. Pero para poder llegar a ese lugar maravilloso, donde hay luz, y esa luz le da vida a todas las cosas,
hay que pasar por ese túnel de oscuridad. La palabra de Dios dice, está en Romanos, donde Pablo lo toma del libro de los Salmos, no recuerdo qué salmo ya ahorita, pero está en varios salmos, donde dice, por cuanto todos pecaron, más bien antes, donde dice de que no hay un solo justo, no hay uno. Todos pecamos, todos nos desviamos, a una nos hicimos necios, inútiles. Y en ese contexto dice que el Señor nos salva gratuitamente. Gratuitamente. La salvación es por gracia, es gratis. Pero ya una vez que el Señor nos lleva de la y obviamente para llegar ahí el Señor nos saca de la oscuridad. Y de hecho se trata de salir lo más rápido posible. Y eso lo hace el Señor. Dios hace eso con nosotros. Nos conduce. Ándale, vente. Y eso es lo que voy a compartir. Entonces el significado de todas estas personas que tienen estos sueños en relación de que, oh, no, pues yo me morí por un tiempo, tuve un paro cardíaco, yo pude ver mi cuerpo y yo pasé como por y es muy típico, yo pasé por un lugar muy oscuro y cuando llegué al otro lado yo ya no me quería venir, yo me quiero quedar aquí, casi es típico. Pero eso lo podemos hacer ya, hermanos, aquí. Y lo hace el Señor, lo hace el Señor. Pero de alguna forma hay personas que pelean contra Dios, hermanos. Como diciéndole, no, yo no quiero. Y aquí eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces yo voy a comenzar con el versículo de Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas. Son nosotros, ahí es en donde yo vengo, aquí el sol. Por ejemplo, yo vengo en la bicicleta y vengo caminando, vengo pedaleando, vengo jugando. Y para mí se convirtió en tinieblas. Entonces, ahora, esto principalmente es para Jesús, para la venida del Mesías. Eso es lo que está diciendo Pedro cuando predica. Primero lo profetiza Joel y luego lo confirma Pedro cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, que nos vamos a ir también lo vamos a leer. Entonces, y obviamente está hablando del Mesías, de Jesús. ¿Ok? Pero también habla acerca del día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas. Entonces, fíjense, voy a leer mucho, voy a tratar de hacerlo en un periodo de 2 horas, a ver si alcanzo, porque es mucha lectura. Entonces, de lo que se trata, hermanos, aquí es, nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿ok? El Señor quiere que nadie se pierda. Entonces tenemos el Espíritu de Dios que es el que nos agarra y nos conduce, nos atraviesa por ese lugar de oscuridad. Y ese lugar de oscuridad, hermanos, son las tribulaciones. Ese lugar oscuro. Pudiera ser que alguna persona que esté escuchando eso, o lo pudiera escuchar algún día, estuviera pasando por ese lugar oscuro, que parecería que es eterno. Pero no, en realidad es rápido en comparación para el tiempo de vida que tenemos. O sea, no es nada. Aunque cuando estamos ahí pareciera que ya mucha gente hasta dice, Señor, yo ya me quiero morir mejor, ya no quiero estar aquí. Ya sea por los problemas, por la razón que sea, el lugar de oscuridad. Personas que se divorcian, personas que se le muere un ser querido por una enfermedad. Esas son las tinieblas. Y las tinieblas son precisamente por la ausencia de Cristo, hermanos, en nosotros. Porque Cristo, pero sobre todo, es la ausencia de Cristo, pero también
también eso apunta hacia la ira de Dios, hermanos. Es la ira de Dios. Entonces, todos somos hijos de la ira de Dios, todos, porque todos pecamos, pero el Señor nos quiere llevar al paraíso. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Salmo 107 del 10 al 12. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Tinieblas y sombra de muerte es personas que sufren. ¿Ok? Por ejemplo, cuando David era perseguido por Saúl, él andaba en sombra de muerte. Las personas que están siendo atribuladas están en tinieblas, están en sombra de muerte. Ahora, la diferencia es de que hay personas que tienen a Cristo, y así como dice el Salmo 23, aunque pase por lugares donde hay sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia. Podemos pasar por sombra de muerte, pero si tenemos a Jesús, hay luz en nosotros, podemos pasar eso. Y el ejemplo que yo siempre doy, es mi favorito, es el de Sadrach, Mesach y Abednego. El lugar de tinieblas, la sombra de muerte ellos eran, vamos a decir, cristianos. Todavía no venía Jesús, pero por decirlo así, para que sea entendible. Ellos amaban al Señor, ellos se enfocaban, ellos oraban. Entonces, estaban siendo fieles con el Señor. Entonces, por envidia a otras personas, los denunciaron para que los mataran. Porque ellos sabían, la gente que les tenía envidia, sabían que ellos eran fieles a su Dios. Entonces hicieron un edicto en relación a la imagen de Nabucodonosor. La imagen de Nabucodonosor es figura de amar el mundo, hermanos. Amar el mundo en el Nuevo Testamento es si nosotros amamos más el mundo, entonces la ira de Dios viene contra nosotros. Como cristianos. Entonces no son tribulaciones porque de las que el Señor nos va a sacar. No. Son tribulaciones en donde vamos a morir. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, pero como ellos tenían al Señor, por decirlo, tenían a Jesús, ellos fueron arrojados al horno de fuego por no quererse doblegar al edicto que se hizo, y ni uno de sus cabellos se quemó. Aún Nabucodonosor pudo ver que había 4 personas ahí. ¿Quién era el que andaba ahí? Era Cristo, hermanos. Era Cristo el que andaba con ellos, protegiéndolos. El ángel de Jehová, protegiéndolos. Entonces, y no se quemaron. Entonces yo siempre les digo, alegóricamente, figurativamente, simbólicamente, ser echados en el horno de fuego es todo lo que es sufrimiento para nuestras vidas. Pero si tenemos a Cristo, nosotros podemos pasar por esas cosas sin ser quemados. O sea, es de una forma sobrenatural, hermanos. Es de una forma sobrenatural. Entonces, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Se fijan, eso aquí es por la rebeldía. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Nosotros ya conocemos el consejo del Altísimo. ¿Ok? Su palabra. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Jeremías 2:31. Jeremías, que vivió, por decirles así, en el año 600. Por decirles así, esta predicación. Antes de Cristo. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová.
Fíjense bien lo que dice aquí, ¿he sido yo un desierto para Israel? O sea, un desierto es un lugar árido donde no hay vida, porque el soplo de Dios ahí anda, pero es mejor ir a la tierra prometida. O tierra de tinieblas, que es lo mismo. Entonces acuérdense, simbólicamente en el libro del Éxodo está el túnel, ese túnel de oscuridad. Ese túnel de oscuridad es el desierto, hermanos. Es el desierto. O sea, ya lo expliqué en el estudio pasado, en el primero. Vayan y estudienlo, para no perder tiempo aquí, así, explicándolo otra vez. Acuérdense, también Jesús dice en Mateo 24 que van a venir unos falsos profetas donde dice, oh, mira, Jesús está en el desierto. No, hermanos, Jesús está en la tierra prometida, donde emana leche y miel. O sea, el reino de nuestro Padre Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Por qué ha dicho mi pueblo? Somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Por qué? Ahora, todo comienza en el libro de Génesis, fíjense bien. Génesis 1 del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si yo les he dicho, el mar rojo, andar ahí donde hay aguas turbulentas, el abismo, es lo mismo también. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, no es que yo esté haciendo aquí un tutti frutti, no, hermanos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es simbólico, es figurativo. ¿Ok? Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y déjenme adelantarles, este versículo creo que no lo puse, pero aunque está en Miqueas, sí se lo voy a leer, Miqueas 7. Jesús dijo, yo no vine a traer paz. O sea, está tomando del Antiguo Testamento lo que ya es escrito esto. Jesús no vino a unir la luz y las tinieblas, no. Él vino a separar la luz de las tinieblas. Y en ese contexto está la madre contra la hija, los padres contra los hijos, la suegra contra la nuera. Él vino a dividir. Les voy a leer esos versículos. O sea, Jesús hace la separación entre la luz y las tinieblas. Ya estaba escrito desde Génesis 1. ¿Ok? Pero está varias veces. ¿Ok? Yo se los voy a volver a poner. Una de las plagas es eso, hermanos. Ya cuando nosotros estudiamos las escrituras y podemos mirar las 10 plagas, y luego miramos Deuteronomio 28, donde dice, cumplan la ley, porque si no la cumplen, entonces todo esto viene contra nosotros. Y si ustedes miran Deuteronomio 28, hermanos, es lo que toda la humanidad pasa. Porque todos pasamos por la ira de Dios cuando somos desobedientes. Y como todos somos esto, todos nos apartamos, entonces Cristo nos salva. Ya una vez que Cristo, oiga hermano, pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos en ley. ¿Ok? El castigo, por ejemplo, está escrito en el libro de los Hebreos. Cuando alguien pecaba en el tiempo de la ley, por el testimonio de 2 o 3 personas, podían matar a alguien, a los adúlteros, lo que está en la ley. Entonces dice,
cuánto más el que pisotee la sangre de Cristo. El castigo es más severo, hermanos. Entonces, era la muerte carnal, ahora es la muerte espiritual. Es más severa. ¿Ok? Entiendan eso. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento dice, si sigues siendo rebelde, te voy a dar las plagas de Egipto. Y una de las plagas es la oscuridad, las tinieblas. Eso lo vamos a leer. Jehová dijo a Moisés, Moisés es figura de Cristo, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Nosotros vivimos simbólicamente 7 días, ya se los he dicho varias veces. Hay 3 días de oscuridad. O sea, nosotros, así como lo dijo Salomón también, que hay tiempo para todo. El Señor nos deja. El Señor nos deja andar ahí, sin Dios. Él nos deja. Pero también la palabra de Dios dice, aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate, porque va a venir el día de tinieblas, el día malo. Mira a la hormiga perezoso. No tiene quien la ande dirigiendo, pero se pone a trabajar. ¿Qué hace? Junta su comida, porque un día va a venir el frío. Un día va a venir el frío y no va a poder salir y se va a morir de hambre. Entonces es necesario alimentarnos de la palabra de Dios para que cuando, esto sobre todo a los niños, debemos de enseñarles la palabra de Dios, debemos de inculcarles la palabra de Dios para que se alimenten de la palabra de Dios, porque les viene el día malo y cuando les venga el día malo tienen su palabra y puedan defenderse, porque si no, entonces se mueren. Porque necesitan ellos también comer maná. Entonces, fíjense lo que dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en las habitaciones. Salomón dice, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Eso también está en el libro de Daniel, en relación hacia los 3 años a los 3 años y medio. Entonces, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días y 3 noches. Entonces, eso ahí también el Señor nos está hablando. Pero es necesario que ya en el 4.º día el Señor nos va trayendo, ¿para qué? Para que descansemos. ¿Cuándo es el descanso? El 7.º día. ¿Cuándo son los días más peligrosos? Lo dice la palabra de Dios, los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? El 6.º día. Ese es el día más peligroso. Por eso está 666. Esos son los días más peligrosos. Pablo lo dice, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que en los postreros días son tiempos bien peligrosos. ¿Por qué? Porque es cuando viene Jesús. Pero es simbólico, hermano, es simbólico. Entonces, ¿cuándo viene Jesús? Si tú estás viviendo, si tú ya estás en el 4.º día, estás en la luz, Pablo mismo dice, ustedes no se preocupen, ustedes ya están en la luz. Cuando venga Jesús, pues o sea, ¿de qué te preocupas? Ya estás en la luz. Que está en 1 Tesalonicenses 4. Entonces, si nosotros estamos en la luz, no tenemos de qué preocuparnos. Pero si andamos como bestias, o sea, 666, sin entendimiento, y sobre todo, necios a obedecer la palabra de Dios, entonces viene el día malo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el día malo, lo que le dice a los obedientes y a los desobedientes, ¿ok? Tenemos que dar fruto, hermanos, porque si no hay fruto,
somos como bestias, son días peligrosos, entonces no entramos en el reposo. No entramos en el séptimo día. ¿Y qué pasa? Puro chillar, puro llorar, puro sufrimiento, a tal punto donde la gente prefiere suicidarse, hay gente que ya no pueden, y hay gente que le tiene miedo suicidarse, porque qué tal si no me muero, y nadie lo puede sacar de ahí. Nadie lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque pisotearon la sangre del Cordero. O sea, no me vengan con cuentos que la salvación no se pierde. Debemos de caminar y debemos de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjense, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Entonces, si venimos caminando con el Señor, venimos como padres, nuestros hijos vienen en la luz. Ellos son bendecidos por nuestra fe, vienen en la luz, vienen en la luz, vienen en la luz. ¿Verdad? No necesariamente que nuestros hijos ya lo entienden, lo que nosotros entendemos, pero por nuestra obediencia, porque en una casa se come solamente un cordero. No es que cada quien individualmente, no. En la casa, por la fe de uno, es bendecida la familia. Pero si un hijo es desobediente a su padre, a su madre, si el esposo o el esposo se separa, entonces ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde viene la maldición. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, el medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Aquí está, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 2. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces tú lo mismo. ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. ¿Quién es el débil y el huérfano? Haced justicia al afligido y al menesteroso, al vagabundo. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. ¿Cómo? ¿Con dinero? No, con el evangelio, hermanos, con el evangelio. El huérfano es el que está sin Cristo. El débil es el que no tiene a Cristo. Haced justicia al afligido, el que no tiene a Cristo. El menesteroso, que no tiene a Cristo. El necesitado, porque no tiene a Cristo. Librarlo de mano de los impíos. Nuestra lucha no es contra personas, es contra Satanás y sus demonios. No saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vayan y lean también en relación a las tinieblas el capítulo 5 de Isaías, que es una parábola de la viña. ¿Okay? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Este es el pueblo de Israel. Ahora es la iglesia. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestre? En el Nuevo Testamento, ¿cómo esperando yo que ellos amen a su prójimo y qué hacen? Se aman a sí mismos, vanagloriosos. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, el amor al dinero y que eso está en la parábola del sembrador. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Ese es el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí
Aquí está el Espíritu Santo. Ciertamente la villa de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Yo ya hice un estudio en relación a los ayes. Jesús lo dice claramente. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. La avaricia era lo que andaban haciendo los fariseos. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efa. Vayan y vean el estudio de los ayes y terminen de leer todo el capítulo que también habla de las tinieblas. Fíjense cómo Jesús dice también, por ejemplo, voy a seguir en el 24, de que si una persona, Dios le perdona está el ejemplo de la parábola de los 2 deudores. Viene una persona, le debe 10,000 talentos, perdóname porque mira, yo te voy a pagar todo, y el Señor tiene piedad de él. Pero cuando él sale y viene una persona que le debe 500 denarios o 300, ya no recuerdo, no lo perdona, lo mete a la cárcel. Los siervos del Señor van y le dicen, tráigamelo. Le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné toda tu deuda? ¿No tenías que hacer tú lo mismo? ¿Qué hace? Entréguenlo a los verdugos, que también es lo mismo echarlos en el fuego, hasta que paguen todo. Entonces una persona que no perdona es echado en el fuego. Es un árbol que quita el Señor, que nunca más dé fruto. Entonces a esa persona le va mal. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Ahora desecharon, que viene siendo lo mismo. Si nosotros recibimos el Espíritu de Dios nos ayuda a amar a nuestro prójimo, pero si lo rechazamos no podemos amar y nosotros decidimos no hacerlo. Nosotros decidimos no hacerlo. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Ahí está la ira de Dios. Y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Literalmente. ¿Okay? Con todo esto no ha cesado su ira, sino que todavía su mano está extendida. Ahora fíjense, en el 28 dice, eventualmente en relación a cuando el Señor eventualmente también, ahí donde se levantan todos contra él, el Señor eventualmente, como él es un Dios de amor, viene y ahora vamos a predicar al amor. Dice, no habrá, en el 27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni se tomará sueño, ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como de torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Aquí está el arrebatamiento. Se llevará con seguridad y nadie se la quitará y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, que es lo que está en Mateo 24. Entonces mirará la tierra y he aquí tinieblas de tribulación para el desobediente y en sus cielos se oscurecerá la luz. Ahora Dios está aún en medio de la oscuridad. Su palabra lo dice. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas, amando el mundo, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 29:18. En aquel tiempo los sordos, hablando, profetizando, todo esto apunta a Cristo.
En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto es en la carne. Jesús lo hizo literalmente en la carne. Jesús dijo, lo que yo hago ustedes lo van a hacer y aún cosas más grandes, que fue con lo que yo comencé. Si una persona, Jesús lo sanó literalmente de no poder caminar, de estar lisiado y eventualmente poder brincar, nosotros podemos hacer llevando el evangelio para que la gente que está cojeando, para la gente que está paralítica, eventualmente puedan brincar como las gacelas, como los impalas en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. En el Espíritu, el camino es Cristo. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. En otro contexto también habla acerca de que va a haber una calzada. Esa calzada ya vamos por ahí. Ese es otro sueño que el Señor me mostró a mí, donde yo vengo con mi hijo, el que vive conmigo, que venimos por una calzada muy ancha, aunque pues en realidad está la calzada, pero pues no se ve mucha gente caminando por ahí. Pero esa es la promesa. Estas cosas les haré y no los desampararé. O sea, acuérdense, lo que yo estoy predicando aquí, hermanos, no es para condenarlos. Es para tener conocimiento, para exhortarlos con la palabra de Dios, para animarlos, para que anden en el camino del Señor, para que puedan, para que salgan de esas tinieblas. ¿Cómo? Pero hermano, no depende de usted, no. El Señor, esto lo confunde mucho a las personas. Dios pone en nosotros el querer y el hacer, pero nosotros somos partícipes de eso. Vayan y prediquen el evangelio, no pues hasta que el Espíritu, hasta que me digan, no, Jesús ya te dijo, ve y hazlo. Hay gente que está, pues Dios me va a decir a dónde va a ir. Ok, ve para qué lado. Felipe va para tal lugar porque ahí anda un morenito y ve y explícale ahí. Y él fue. De hecho, el Espíritu lo llevó. A Pedro. A Cornelio. A Cornelio vino un ángel y le dijo, manda a traer a Pedro. No, pues yo voy a esperar hasta que Dios sobre. No, ya el Espíritu te dijo, manda a traer a Pedro. ¿Y qué hizo? Mandó a unos de sus siervos, vayan a buscar a tal Pedro. O sea, no se confundan, hermanos. Somos partícipes. Acuérdense que Jesús es el heredero, nosotros somos coherederos. Somos partícipes del reino de Dios. O sea, tenemos que hacer las cosas que el Señor nos dice. 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. 58 del 1 al 12. Este es Isaías. Clama a voz en el cuello, Isaías, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Hay 7 trompetas, o las trompetas, ¿qué quiere decir? Palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ve y diles, predícales esto. ¿Qué le predicamos? Pues lo que el Señor nos da, hermano. Lo que el Señor nos da, esas son las trompetas. En la vida de cada persona hay 7 trompetas. Te viene una trompeta, ¡turú! Ya eres cristiano, ya recibiste el Espíritu Santo, ¡turú! Primera llamada, congrégate, porque si no te congregas, entonces ¿cómo el Señor te va a exhortar? ¿Cómo te va a edificar? ¿Cómo te va a guiar si no te congregas, si nunca lees la palabra de Dios? Nunca escuchas a una persona. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. O sea, no estaban amando.
Los 10 mandamientos tienen con amar a Dios y amar a su prójimo. He aquí que para contiendas y debates ayunan. Contiendas y debates, que es lo mismo. Ahorita ya todo el mundo es maestro. Para herir con el puño inicuante, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Ustedes llaman esto ayuno y día agradable a Jehová o a nuestro Padre Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desaten las ligaduras de impiedad, que es lo mismo que les dijo a los fariseos. Suelten las cargas de opresión, dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Ahora está la sombra y figura. Hay que darle comida a la gente, sí, pero es más importante el maná, el evangelio. Comparte ese evangelio que tú ya recibiste, ve y compártelo con el que sufre, con el hambriento. Y a los pobres errantes, a los vagabundos, albergues en casa, que cuando veas al desnudo, ¿quién es el desnudo? El que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo. Lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. No, ya Cristo murió por mí, yo lo creo. ¿No? También los demonios creen y tiemblan. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Fíjense bien, hermanos. Aquí les voy a decir algo que el Señor me acaba de... Yo no lo entendía, no lo tenía claro. Fe, esperanza y amor. Hace como 2 horas el Señor me lo reveló. La fe es por el Espíritu. El Espíritu que nos manda el Señor. Vamos a decir Gabriel, el ángel Gabriel. Un ángel, por decir un ángel. Ya tenemos la fe. Fe, esperanza. Este es Cristo, hermanos. Jesús es nuestra esperanza. Por ejemplo, les dijo, vayan y prediquen el evangelio. De otra forma, vayan y prediquen el mensaje de esperanza. O sea, que me sigan a mí. Fe, esperanza y amor. La Iglesia Católica en la Biblia le puso caridad, pero no, es mejor amor que caridad. Porque amor, y es el siguiente estudio que voy a hacer, me voy a enfocar en eso. Amor no es otra cosa que nuestro Padre Dios. Y de los 3, ¿quién es más grande? ¿Gabriel, Jesús o nuestro Padre Dios? Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. Entonces, el amor es el más grande de los 3. Entonces ya tenemos la fe, ya tenemos el Espíritu. Cuando una persona ya tiene su confianza en el Señor, está en Romanos 5, una vez que ya tienes tu esperanza, ya tienes a Cristo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ya tenemos al Padre también. Ya tenemos al Padre también. O sea, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre. Cristo lo dijo así, el que me ama, ¿a quién le está diciendo? A sus discípulos, a los que lo están escuchando, al pueblo de Israel. Si la iglesia verdaderamente ama a Jesús, ¿qué dice? Mi palabra guardará. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar la palabra que nos enseñó, la esperanza, o sea, Cristo Jesús. O sea, la fe nos conduce a la esperanza. Pedro también habla de eso, acerca de las virtudes. ¿Estás escuchando al ángel que te está hablando, o sea, el Espíritu que te dio? Sí, ok. ¿Y qué te dice? Pues él dice, la palabra dice que él va a dar testimonio de Jesús. ¿Te está conduciendo a Jesús o te está conduciendo al mundo? Si te está conduciendo, Dios quiere que seas rico, ese es un espíritu de Satanás. Ese es un ángel caído. Ese es un ángel desobediente. No, al que debes de escuchar es el que te conduce a Cristo.
Entonces dice, mi palabra guardará. ¿Cómo? Amando a tu prójimo. Entonces, en la medida de que tú dices, no, pues yo debo de hacer esto, yo debo de hacer el otro. Entonces Jesús dice, viene Jesús. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si están conectados con su palabra, dice, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada en sus corazones. Ya una vez que tienes, ahí está el fruto, ya diste fruto. Ya tienes la fe, ya tienes la esperanza y ya tienes el amor. Primera de Corintios 13. Entonces invocarás y te orarás y clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios quiere que seas rico, eso es hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, eso habla de compartir su palabra también. Y tu oscuridad o tus tinieblas será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas. Lo que dijo Jesús, y de ustedes saldrán ríos de agua viva, cuyas aguas nunca faltan, las que te dan la felicidad. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora vamos a Miqueas. Lean el capítulo 6 de Miqueas. Déjenme ver. No está muy... Miqueas 6. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Yo di mi vida, en este caso para la iglesia, yo di mi vida, yo me ofrecí mi cuerpo en un sacrificio para perdón de pecados. ¿Ok? Yo te saqué de ahí. Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Ya no es para que el pecado se enseñoría de ti. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, pueblo mío. Acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, que le respondió a Balán, hijo de Beor, desde Estín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué le dijo? A este por amor al dinero los hizo pecar. ¿Y qué terminaron haciendo? Los judíos se vinieron y se casaron con mujeres paganas. Y por hacer eso, vino la ira de Dios contra ellos. Pero todo empezó con el profeta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué nos presentamos nosotros? Aquí está. Me presentará ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Dios de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi... que era lo que ellos hacían. Ellos hacían eso. Entregaban a sus hijos. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Hacer justicia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Presten atención al castigo y a quien lo establece. Fíjense ese versículo. Presten atención al castigo. Cuando una persona está sufriendo, debe de decir, Señor. O sea, estoy hablando a los cristianos. Señor, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Deja que el Espíritu Santo te lo diga. ¿Qué me estás diciendo? Y te lo va a poner en tu mente. Tal vez te está diciendo, pon tu confianza en mí.
Tal vez te está diciendo, no has perdonado, perdona a Panchito o a Panchita. Tienes que poner atención a lo que te está diciendo, porque el Señor te lo está diciendo de una forma o de otra. O simplemente tú no lo quieres escuchar. Y hasta te ofendes cuando alguien te lo dice. No, a ti qué te importa, a mí déjame hacer mis cosas. Ah, entonces sí sabes. Bueno, entonces ¿por qué le preguntas a Dios? Dios te lo está diciendo. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medidas casa de que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Esto es en la carne, pero también es en lo espiritual. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite. Todo esto fue para el pueblo de Israel, para nosotros es figurativo. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, o sea, andaban amando el mundo, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, no en mis consejos, para que yo te pusiera en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por dinero, por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Fíjense, hermanos, este versículo a mí me enseñó muchísimo, como no tienen idea, el 7:3. O sea, hay personas a las que las escuchan, por ejemplo, al rey, al faraón, a Nabucodonosor, al presidente, a la gente que habla. Pero al profeta, nadie, casi muy poquita gente lo quiere escuchar. Aquí está, fíjense, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma. Ese grande también implica una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene un estatus, que hay gente que le escucha. Y lo escucha porque es una persona importante. El mejor y habla el antojo de su alma. ¿Saben cuál es el antojo de mi alma? Predicar el amor de Dios, predicar cuán grande, cuán amoroso es nuestro Padre Dios. Y la gente no lo quiere escuchar. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, o sea, de tu esposa, cuídate. No abras tu boca. A mí me pasó esto. Yo andaba mal. Y yo hablé cosas, y esas cosas que yo hablé, mi esposa las usó para pecar en contra de mí. O sea, hermanos, es tan claro. Yo digo, wow, Señor, o sea, está bien claro como nos das tu palabra. Pero bueno, anda uno amando este mundo, ¿verdad? O sea, así como todos hay tiempo para llorar, hay tiempo ahora
esa tristeza en mí se convirtió en gozo. Porque el Hijo, aquí está, porque a lo que yo les decía, porque el Hijo deshonra al Padre. La hija se levanta contra la madre, que fue lo que dijo Jesús. Yo no vine a traer paz, yo vine a dividir a este mundo. ¿A qué vino a dividir? Las tinieblas de la luz. Él vino a hacer esa división. Entonces ya lo podemos entender mejor. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Aquí está. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Fíjense bien, hermanos, cuando vino la ira de Dios sobre mí, el Señor me trajo a mi mente mis pecados. O sea, mi pecado fue que me enfoqué en el dinero y no en Jesús. Ese fue mi pecado más grande. Que era dinero, dinero, y de alguna forma yo decía, ay, Señor, como que está mal, Señor, pero si me voy a perder, Señor, sácame de aquí, yo no quiero, o sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo andaba con unas personas que eventualmente me fueron llevando cada vez más para amar el dinero. Donde yo digo, yo me tengo que ganar $1 millón en un año. Y eventualmente 5, y eventualmente 10. Pero vamos paso a paso. Si no me gano $100,000, pues bueno, primero me tengo que ganar 100, porque si no puedo ganar 100, ¿cómo me voy a ganar $1 millón? Y llegó un punto donde estuve ahí. Y ya cuando iba yo eventualmente, yo digo, ahora sí voy. $100,000, ahora me voy a ganar $250,000. Y ahí fue donde el Señor me llamó. Cuando encontré la fórmula, ahí fue cuando el Señor puso en mí, yo acudí al llamado, hermanos. Simplemente acudí al llamado del Señor. Yo dije, yo te sigo, Señor, yo te sigo. Entonces, en ese tiempo de que yo sabía el pecado, ¿cuál fue mi pecado? Yo un día anduve con una mujer casada. Su marido no supo. Yo ni siquiera lo conocí. A mí no me importó eso. Ella ya tenía como 3 hijos. Yo casi nunca fui una persona egoísta, pero ahí lo fui. Y nunca acepté mi pecado ahí. El Señor me lo trajo a la memoria. La gente no lo vio, el esposo no lo vio, pero yo lo vi. ¿Qué se siente? No, pues se siente mal. Así siento yo también en mi corazón, que prefieras más el mundo y no a mí. Perdóname, Señor. Voy a compartir mi amor. Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. Ve y compártelo. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. El Señor ya lo hizo conmigo, pero debo de permanecer en esa luz. Veré su justicia y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será pisoteada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Eso es para esa generación, pero es
es figura, es sombra y figura para el futuro, y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Ahí está. Entonces fíjense, el camino del Señor. Escuchamos la palabra de Dios, el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, ya tenemos la fe. Ya tenemos la fe. Porque por fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Ya tenemos la fe. El Espíritu Santo lo recibimos por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Ya tenemos la fe. Fe, esperanza y amor. ¿Cuál es nuestro siguiente punto? La esperanza. Está en Romanos 5, hermanos. ¿Ya tiene fe? Bueno, a la fe agréguenle virtud, virtudes. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Esperanza. O sea, el Espíritu Santo, el ángel que nos dio Dios, bajado del cielo, nos va a conducir a Cristo. Vayan, léalo, está en Romanos 5, del 1 al 5. Y ya una vez que tienes la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fe, esperanza y amor. Ya tienes al Padre. Ya diste fruto. Ya diste fruto. Pero si das fruto malo, aquí está. Pasa esto. Apacienta, aquí, por ejemplo, cuando llegó a Asiria en contra del pueblo de Israel, ¿qué dijo? Asiria es mi martillo. ¿Quién es Asiria? El rey de Asiria para nosotros es Satanás. O sea, yo por eso a veces digo, Satanás, cuando anda uno bajo la ira de Dios, Satanás nos agarra martillazos. Porque Asiria, el rey de Asiria, o sea, Satanás para nosotros, es el martillo de Dios. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. ¿Cómo lo haces? Este es Jesús. Que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensorderán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de él. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? ¿Se fijan? La ira de Dios no es para siempre, hermanos, porque se deleita en misericordia. El Señor nos dice que debemos de tener misericordia. El Señor va a hacer algo que nosotros no... Nos va a pedir algo que Él no hace. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Entonces fíjense, yo se los voy a poner así. Vienen personas, tienes el primer día, el segundo día, el tercer día. ¿Cómo has vivido? Bueno, tienes el Espíritu porque ya recibiste el testimonio de Cristo Jesús, pero no hay entendimiento. Pero ya llegas al cuarto día, hay que dar fruto. Llega el quinto día, simbólicamente en nuestras vidas, hay que dar fruto, buen fruto. Hay que buscar a Cristo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo y nosotros andamos prefiriendo más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas, prefiriendo al mundo antes que a Cristo. Y viene el sexto día. Si en el sexto día va pasando el día y no damos fruto, y el día comienza con la tarde, y no damos fruto, entonces ahí es donde somos marcados. Bestia, andas como bestia y no entiendes. Viene la ira de Dios contra nosotros. Pero por otro lado, los que en el sexto día, que son los tiempos peligrosos, entras en el descanso, o sea, seguiste a Jesús, entras en el descanso de Dios, entras en el séptimo día. Cuando comienzas a servirle a Jesús. Vienes tú y descansas de tus obras y Jesús descansa en ti.
Estás en el séptimo día. ¿Qué se hace en el séptimo día? Son las fiestas. Estamos de fiesta con Jesús. Y vamos a alegrarnos y vamos a ir, vamos a tener compasión por aquellos que sufren, porque ya la alegría está en nuestro corazón. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jesús ya los pagó. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Fíjense cómo lo dice Juan. Juan 3, del 13 al 21. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesús hablando, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿por qué? Porque la gente se estaba rebelando contra Dios y estaban siendo mordidos por las serpientes. Entonces le dijo, manda a hacer una serpiente y todo el que mire la serpiente no muere. Ahí estaba escrito que Jesús iba a ser levantado en la cruz, primeramente, para que eventualmente fuera levantado al cielo. Entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está explicada la condenación, hermanos. ¿Quién es el que verdaderamente cree? Fíjense. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tienes a Jesús. Se los voy a poner así como ejemplo. Jesús vino a salvarnos. Este es Jesús, este eres tú. Este es el amor al mundo. ¿Sigues a Jesús o sigues al mundo? Tú eliges. Tú eliges. Jesús te dice, sígueme. ¿Qué dice la palabra de Dios? Viene uno y le dice, sígueme. Señor, déjame enterrar a mi padre. Mi padre ya está viejito, tú sabes, debo de honrar a mi padre, tú sabes, cuidar de él. Tú sígueme. Sígueme. O más bien manda vengan, para que vengan a la fiesta. Vente, va a haber una fiesta. No, pues me acabo de casar. Eso somos nosotros, hermanos. Vayan y díganles que va a haber fiesta. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Hay fiesta. Vamos, sigan a Jesús. No, pues tengo un negocio, tengo una hacienda. Hay gente que no quiere ir a las fiestas, a la fiesta de Jesús. O sea, entrar en el descanso y hacer fiesta en la boda. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No somos salvos por las obras. Entonces, ¿cómo está? O sea, si no hay que hacer obras sin las obras de la ley, hermanos, de la ley. ¿Cuál es la obra que sí tenemos que hacer? Seguir a Jesús. Si tú no sigues a Jesús, tú estás amando más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, no el que la oye, el que la practica, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
En 8:12, fíjense cómo lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién? Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es mi versículo de entrada, hermanos, pero lo quise poner así. Ese es el versículo de entrada de este estudio. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir a Jesús, hermano. Entrégale tu corazón a Jesús. Señor, estés haciendo lo que estés haciendo. Tú no pienses, no, hermano, es que yo no creo. No. Tú, créeme, hermano, créeme. Tú solamente entrégale tu corazón a Jesús. No, hermano, pero pues yo creo que yo no puedo predicar, yo creo que no puedo. No. Tú entrégale tu corazón a Jesús. No, pero Él es el que llama. No, Jesús dijo, vayan a invitar a las personas para que vengan a mi boda. Sí, yo los estoy invitando para que entren en las bodas de Jesús. Si tú dices, no, hermano, pero es que tú no, la gente que no lo hace es porque en realidad piensa que no va a poder, o porque no, es que los pecados que yo tengo, esos no son perdonables. O hay gente que dice, a mí un hermano me dijo, no, hermano, yo no creo que yo pueda hacer lo que tú haces. Yo, ¿qué es lo que yo hago? O sea, dedicarle tu vida a Jesús y que todo lo demás sea por añadidura. Dice, no, yo tengo que trabajar. Le digo, no, tú no entiendes. Tú entrégale a Jesús tu corazón y Jesús te va a quitar esas cosas de tu corazón, las que tú piensas que no puedes dejar. Porque ya no vas a ser tú, va a ser Jesús en ti haciendo esas cosas que te las va a quitar, pero Él lo único que quiere es tu voluntad, tu corazón. Tampoco te agarra a palazos ahí para que lo sigas a la fuerza. No. Es que no lo has entendido, no. O sea, yo tengo muchas cosas que me estorban, pero, Señor, está bien, yo lo sigo. Y ya Cristo nos quita las cosas que nos estorban. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no les sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay mucha gente que se dice que es iglesias, pero en realidad andan en tinieblas. Juan mismo lo dice, fíjense bien. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Okay? Entonces, en Hechos 2, del 1 al 38, está la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que es precisamente después de las 7 semanas, ¿okay?, que Jesús fue crucificado, en el día 50, ahí está el perdón de pecados para todos. Eso es Pentecostés, que es simbólico también. Hay un Pentecostés después también, después de las 7 semanas. Hay un perdón para todos, eventualmente. Vayan y lean Hechos 2, en donde habla, en el 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas, pero está hablando en el contexto de derramar su Espíritu Santo.
y habla de la salvación, obviamente, y por recibir ellos este mensaje que es el Evangelio, reciben el Espíritu Santo, y ya con la ayuda del Espíritu Santo, las personas son quebrantadas. En el 37 dice, al oír esto, se entristecieron de corazón. Ese compungir, esa tristeza, ya es producida por el Espíritu Santo. Hay dos tipos de tristeza, hermanos. Está la tristeza como diciendo, ¡ay, pobre de mí! Nadie me quiere. Y luego me agarro y me pongo a escuchar ahí canciones de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, ¡pobre de mí! Esa tristeza es de muerte. Pero hay una tristeza que te quebranta porque has ofendido a nuestro Padre Dios, la santidad de Dios. Pero es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quebranta tu corazón y tú le dices, Señor, perdóname, Señor. Esa tristeza es buena, hermanos, es buena. No es hipócrita, no. Esa es una tristeza buena. Esa tristeza que es buena, la que te quebranta el corazón, es la que se mira aquí en el 37. Al oír el Evangelio, se entristecieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los entristeció. ¿Y qué les hizo para hacer preguntar al Espíritu Santo? ¿Qué hacemos, hermanos, varones, hermanos? ¿Qué haremos? Ya con ese temor de Dios, con esa tristeza. Y ya Pedro les dice, arrepiéntanse. O sea, de seguir este mundo de pecado, de esta generación malvada, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, entiendan que Jesús murió por ustedes. Cambien su camino de seguir al mundo, ahora sigan a Jesús. Háganse siervos, entréguenle su corazón a Cristo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, por el oír escuchamos el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo recibimos dones, lo que está en 1 Corintios 12. Pero esos dones son buenísimos, obviamente, porque ayudan para edificar, para consolar, para exhortar a la iglesia. Pero también nos ayudan para tener conocimiento. Pero todo eso es bueno. Pero sobre los dones espirituales está nuestro Padre Dios, que es el capítulo 13. Si yo tuviera los dones espirituales, que es a través de los ángeles, si yo hablara en lenguas, interpretara lenguas, que yo profetizara, que yo pudiera hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús, que yo pudiera conocer todo el conocimiento que está en la Biblia, pero si no tengo a mi Padre Dios, nada soy. Entonces, por encima, porque los dones aún la gente rebelde, lo dice la palabra, no lo digo yo, aún a los rebeldes les dio dones. Los corintios, que no tenían nada de conocimiento de la palabra de Dios, Pablo les dijo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y a ellos precisamente les habla acerca de... Vayan y lean en relación de cómo Pablo relata su conversión. Déjame leerla. En Hechos de 26 del 12 al 18, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. El sol se oscureció. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo es más grande, y más la luz de nuestro Padre Dios es más grande que la luz del sol.
la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ya sufría, hermanos. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Oren por los que los persiguen. Yo me imagino allá a Pedro, a Juan, a todos: Padre mío, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por Saulo, Señor, que nos persigue, Señor, ya mataron a nuestro hermano Esteban a pedradas, Señor. Gloria a Dios, Señor. Pablo, que era fanático, él era fariseo de fariseos, pero tuvo su maestro, que fue Gamaliel. Aún Gamaliel tuvo conocimiento. Les dice: miren, no peleen contra estas personas. Si ellos andan predicando a una persona y si no es de Dios, pues eso va a pasar. Dice: pero si es de Dios, pudiera ser que ustedes están peleando contra Dios mismo. Mejor dejen las cosas así, cálmense. Entonces Pedro, ¿qué hizo cuando? Fíjense bien, eso lo dice la Escritura, por eso lo entiendo y por eso lo digo. Está en el libro de los Salmos acerca de las ascuas. De hecho está en Isaías, se los acabo de leer. Cuando dice Pablo: ascuas amontonarás. Cuando bendices a aquellos que te maldicen. Las ascuas, hermanos, estos son como los carbones. Tú pones carbón, lo prendes, cuando eventualmente llega a su punto donde están ardiendo bien, pues tienen el fuego y está bien encendido, pero eventualmente se va extinguiendo, y en la medida que ya se están por apagarse, esas son las ascuas, esas son las cenizas. Entonces, cuando tú bendices, cuando Esteban bendijo a aquellos que lo maldecían, los que lo estaban matando, él estaba amontonando ascuas en la mente de Pablo. Y las ascuas no es otra cosa que el amor de Dios, hermanos. Entonces, como diciendo: ay, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, matar a alguien no es cualquier cosa, hermanos. Entonces Pablo tenía ese dolor, que es el aguijón simbólicamente. Por eso Jesús le dice: dura cosa. Dura cosa, ¿dónde está? Dura cosa te es dar cosas, o sea, patadas, contra el aguijón. Entonces ya eventualmente, fíjense, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo se fue por 3 años a Arabia. ¿Y quién lo enseñó? Jesús mismo, hermanos. Enseñó a Pablo. Primera de Corintios 11. Eso no se lo enseñaron los apóstoles acerca de la cena. ¿Quién se lo enseñó? Él mismo lo dice. Jesús mismo se lo enseñó. En relación a la cena, que tiene que ver con el evangelio, el sacrificio de Jesús. Entonces le dice: testigo de cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a los que ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué le pasó a Pablo ahí? Quedó ciego, entró en oscuridad. Le vinieron las tinieblas, hablándole en Señor. O sea, él tuvo que ser cegado. Él conocía la ley muy bien, pero eventualmente el Señor le dio el don de ciencia, y con ese don, y se los dio a todos
a todos los apóstoles. Está en Lucas 24:42, si mal no recuerdo, donde les abre el entendimiento para que entendieran las escrituras. Ese es el don de ciencia. Entonces, Pablo conocía la ley. Los otros apóstoles no la conocían como Pablo la conocía. Entonces, por eso puso a Pablo. Después de Jesús, no ha habido un maestro que sepa más de la palabra de Dios que Pablo. Pero quien enseñó a Pablo es Jesús. O el único maestro es Jesús, hermanos. ¿Okay? Porque Pablo no hacía otra cosa que decir lo que Jesús le enseñó. Entonces, Pablo andaba en oscuridad, andaba en las tinieblas, eventualmente, literalmente, o sea, simbólicamente, entra también en la carne, queda ciego, pero cuando va eventualmente a donde Jesús lo mandó, Ananías ora por él y se le caen como unas escamas de los ojos y vuelve a ver. Y él mismo dice, era necesario que yo fuera cegado. Dice, todo lo que yo era en relación a la ley lo tengo por basura. Pablo tenía de qué presumir. Romanos 2, lean Romanos 2 del 17 al 24, en donde habla a aquellos que quieren justificarse por la fe. Tú que dices que no debes de robar, robas, tú debes de... Entonces, todas estas personas andan en oscuridad. Y yo voy a terminar con unos versículos en relación a las tinieblas. Los tengo aparte y les voy a dejar, si ustedes lo quieren hacer de tarea, vayan a Bible Gateway o en una Biblia en donde ustedes puedan hacer un search, una búsqueda. Vayan a la Biblia, yo siempre uso Bible Gateway. I'm making a video. Give me a couple of minutes, okay? Can I use the restroom, please? Yeah, you can. Y pongan la palabra tinieblas, ok. Ahorita les voy a dar el número pueden poner también oscuridad. No puse los de oscuridad, no, nomás puse lo que es en relación a las tinieblas. Pero fíjense lo que nos prevé aquí Pablo. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, nosotros podemos andar trabajando, a lo mejor una persona que trabaja anda entre incrédulos, pues bueno, ¿verdad? No, el compañerismo, pues no puede ser así muy... No puede haber un compañerismo. ¿Por qué? Porque pues la gente te va a criticar, te va a juzgar, te va a tratar mal. Pero hay personas en la iglesia que en realidad no creen, hermanos. Y Pablo también dice, ¿verdad? El que dice que está amando y en realidad no está amando, apártense de esas personas. ¿Por qué? Porque no van a andar bien. No van a poder andar bien. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo puede haber la justicia con la injusticia? Entonces, yo les voy a compartir solamente dentro de lo que está en Efesios, por ejemplo, 5:8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. En el 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya atravesamos el túnel
oscuro, ya estamos en la ladera, ya estamos en el paraíso. Primera de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas. Yo les dije en Primera de Tesalonicenses 4, es en el 5:4. No están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Que es precisamente ahí cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. ¿A quiénes? A los cristianos, que dicen ser cristianos, pero no están obedeciendo a su palabra. Entonces les viene como ladrón, y en un día dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Fíjense lo que es andar en tinieblas, ¿ok? 2:8, Primera de Juan. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Acuérdense que la palabra dice que Cristo se debe de formar en nosotros para ser luz en la oscuridad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aborrece a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. Puedes aborrecer la doctrina de los nicolaitas, pero no a los nicolaitas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En el 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. En Judas, la carta de Judas, que solamente es un capítulo, es una carta de exhortación, habla de los falsos profetas y dice que son, en el 13, fieras ondas del mar, y con esto termino, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes sin luz, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que dar fruto. Cristo se debe de formar en nosotros. Cristo es luz. Si Cristo no está en nosotros, si nosotros no reflejamos la luz de Cristo, ¿cómo lo sabemos si no amamos, hermanos? Ese es el fruto. Si nosotros no tenemos paz en el Señor, si nosotros todavía no andamos en tinieblas. Entonces tenemos que entender esto. Nosotros, si andamos en tinieblas, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí el enfoque es, debemos de enfocarnos en Jesús. Es lo que yo siempre les predico. Anhelen a Jesús, sigan a Jesús, busquen a Jesús. Cuando buscan a Jesús, buscan a nuestro Padre Dios. El que honra a Cristo, honra al Padre. Entonces, si andan en tinieblas, busquen a Jesús, anhelen a Jesús, y el Señor, en la medida que viene contigo, simplemente, aunque no lo sienta, Señor, yo perdono a todos aquellos que me ofenden, confiésale tus pecados al Señor,
Dile, Señor, perdóneme, y mire, yo he pecado porque no he perdonado a esta persona, por muchos años lo he o la he odiado, o qué sé yo. Perdóneme, Señor, y dígame qué debo de hacer. ¿Verdad? El Señor te puede decir, ¿verdad? Llámale y pídele perdón, o llámale y haz lo que el Señor te diga. Pero todo tiene que venir, que debe de, aunque no lo sientas, querer hacer la voluntad de Dios, hermano. Y acuérdense, tenemos ayuda, tenemos el Espíritu que nos ayuda a hacerlo, no estamos solos. Te pudiera costar, pero hazlo. Es peor que no lo hagas y que te venga una cosa peor de la que ya te ha pasado. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.